Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas, ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen semana a semana. Con la producción periodística de Norberto Chap, en la conducción quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, allí en Radio Trend Topic, Gonzalo Sorais. Vamos entonces ya a nuestro primer invitado de hoy. Hace muy pocos minutos se llevó a cabo el estreno mundial de Purity, el tercer largo documental gastronómico de Alfred Oliveri. Esto fue en la sección Cocina Cinema del Festival de Málaga. Oliveri es el realizador argentino que a través de su obra, antes de Purity hizo Tegui, un asunto de familia, y La leyenda de Don Julio, Corazón y Hueso, ambas estrenadas en el Festival de San Sebastián. Bueno, decía entonces que Alfred Oliveri impuso el concepto de cine gourmet. Ahora estamos en comunicación con él. Hola, Alfred. Hola, Julia, un gusto saludarte. Hola a todos los oyentes. Igualmente, Alfred. Bueno, ¿cómo surgió la posibilidad de hacer documentales gastronómicos? ¿Cómo advertiste que ese era el camino a seguir? Bueno, no es que vi un camino a seguir realmente, tengo que confesarte. Por un lado, o sea, yo ya venía trabajando en el mundo de la gastronomía a partir de haber hecho una serie en el Canal Gourmet con Débora de Corral, que fue como la primera vinculación directa con un tema de gastronomía y los lineamientos narrativos en los que yo creía, digamos, en ese momento, donde, digamos, mi idea era sacar la cocina de los sets de televisión primero y después vincularlos a la vida, ¿no? No que fueran exclusivamente gastronómicos, sino que la gastronomía se vinculara con otros ámbitos de la vida, y ese proyecto que marcó, de hecho, la vinculación de Débora a la cocina profesional. De hecho, ahora está abriendo un restaurante en Miami. Nos dio esa posibilidad porque ella en ese momento estaba muy volcada a la música, y entonces era una forma mucho más orgánica de contar la cocina desde un lugar, digamos, mucho más amplio. Y a partir de ahí, en ese momento justo hicimos una temporada que fue el final, digamos, de una época para el gourmet, que se vendió, etcétera, no sé qué. Bueno, en ese momento, de alguna manera, soñé con la posibilidad de generar una plataforma que albergar historias alrededor del mundo de la cocina, y así nació House of Chef. Y a partir de ahí empezamos a ahondar en lo que eran estas historias alrededor del mundo de la cocina, ¿no? Con un punto de vista mucho más orgánico, incluyendo todo lo que sucedía alrededor de esa cocina, con una mirada mucho más humana, personal, familiar, ligada al territorio, etcétera. Y así fue como que finalmente se llegó al mundo del cine. Y realmente la llegada al mundo del cine fue a partir de como una suerte de sueño del pibe, de pensar que lo que habíamos hecho con Tegui en Mendoza, en Superuco, podía convertirse en una película y podía llegar a un festival, lo cual en ese momento para mí era una cosa inalcanzable. Y bueno, y con ese objetivo yo hice la película, y finalmente inauguró la sección ese año, ¿no?, de Culinary Cinema en 2018. En San Sebastián, sí, me acuerdo que estuvimos ahí, nos encontramos. Ahora, en el caso de Purity, que bueno, acaba de estrenarse recién en el Festival de Málaga, ¿cómo fue el proceso de rodaje, Alfred? Bueno, fue el más atípico de todos, porque, digamos, si bien Tegui nació con la idea de hacerse película para llegar a un festival, Don Julio fue nuestra película, digamos, con mayor proyección, planteo, preparación, inversión y demás.
lo de Purity fue muy espontáneo y muy orgánico, ¿no? O sea, yo venía teniendo charlas con Juan, con su protagonista, con Juan Peralta Ramos, desde distintos lugares. Yo estaba el año pasado empezando una gira por Europa que incluía justamente la presentación de Don Julio en San Sebastián, y ahí empecé un rodaje sobre el mundo del vino por Francia, Italia y España, y íbamos teniendo como pequeñas tertulias telefónicas. Él estaba haciendo workshops de fuegos en Australia, y empezamos a charlar y a charlar y a charlar y a hacernos amigos a la distancia, y él me dijo, mira, ¿por qué no te venís a visitarme a mi casa de Uruguay? Yo vuelvo a Argentina y me voy para Uruguay. Cuando vuelvas, ¿por qué no venís y nos encontramos? Porque, digamos, para hacer algo o lo que sea, me gusta, nos tenemos que conocer. Así que acepté muy gustoso su invitación. Pasé un montón de días, creo que originalmente los 4 días que había pensado en pasar se convirtieron casi como en 32 días. Y yo no tenía ninguna idea de filmar, porque venía como siempre muy llevado por el entusiasmo, ¿viste? Y quería decir, el próximo proyecto quiero que sea algo tranquilo, quiero que sea pensado, pausado. Bueno, la cuestión es que finalmente, de una forma totalmente natural, en un momento antes de irme, terminamos esbozando un guión muy basado en lo que habíamos hablado durante toda esa temporada, habíamos vivido y compartido y convivido. Había sido, yo me convertí en un testigo privilegiado de ese mundo en el cual transcurre Juan, y entonces a partir de eso simplemente fue desatar el camino, y se hizo en dos jornadas intensísimas con un equipo muy reducido, y nada, primero iba a hacer nada, después iba a hacer un corto, y cuando hice el primer corte de la película sabía que ya tenía un largometraje. Y yo tenía la idea de presentar algo en Málaga, y bueno, lo llamé y le dije, miren, tengo esta película, ¿no? Y así sucedió. Ajá. ¿Y qué tal fue la recepción ahora en Málaga? La recepción ha sido increíble, por lo que tengo entendido. Yo no pude viajar a último momento por lo que, bueno, todos saben, ¿no? De este año, se iba a hacer el festival originalmente es en marzo. Sí. La pandemia surgió 2 días antes, bueno, pero realmente la respuesta ha sido muy positiva, estamos muy sorprendidos con eso. De hecho, mañana es la entrega de premios, porque esta es la primera sección competitiva en la que nosotros participamos con una película, o sea, está en competencia oficial en la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga, y realmente muy contentos y muy ilusionados a lo que vaya a pasar mañana. Ajá. Bueno, Purity tiene la particularidad de que converge en cine y gastronomía, pero también es con una mirada minimalista, despojada, ¿no? Es una obra de muy pocas palabras, escenas subrayadas por la música, un seguimiento del protagonista, de Juan, a quien vos mencionabas recién, a su universo cotidiano, y la cocina como parte de un ritual sensual y sutil. Sí. ¿Estás defraudando al que va a buscar milanesas con papas fritas en plano corto? Sí. Si va a buscar milanesas con papas fritas en plano corto, definitivamente sí. No, Purity no es, y te diría que en ese caso, bueno, a ver, me encantan las milanesas con papas fritas y hay un contexto para hacerlo, y es el universo de los bodegones y sería otra historia, pero en este caso Purity es la película, si se quiere, menos gastronómica o menos de culinary que hemos hecho. Es la que toma más riesgo, es la más artística, es la más película más de autor, si se quiere, si cabe, y muestra, digamos, justamente cómo este personaje, que es un cocinero off-road, un cocinero sin chaqueta, un cocinero que tiene un restaurante de una sola mesa en su casa, que se vincula directamente con los productores, con el producto, con el mar, que va y recoge los hongos en el cerro después de la lluvia, incluye o incorpora la gastronomía como un elemento más, como una disciplina más, como puede ser un vestuario, una dirección de arte o la arquitectura, porque de hecho él construyó su propia casa en el Uruguay. Entonces tiene un poco que ver con esto del arts and crafts, ¿no? Como el tema de las artesanías, y ahí entra, y también como un arte, porque cuando lo ves
preparando una corvina entera en su horno de barro, hay algo de ritual que lo vuelve tremendamente artístico, ¿no? Sí, mucho ritual en esa escena, sí. Es todo un ritual la preparación de esa corvina. Ahora, Alfred, no muchos saben que cuando eras muy chico trabajaste en películas de Leopoldo Torre Nilsson. ¿Y cuándo entendiste? Sí. ¿Cuándo entendiste que ese mundo del cine podía ser también tu mundo? Mira, hoy hablaba de eso, o sea, yo me dedico al mundo del espectáculo desde que tengo uso de razón, o sea, y la anécdota de Torre Nilsson es una de esas, y de más lejos, creo que eso fue con 7 años, fui a una audición de un señor en una silla de ruedas con unos anteojos de botella, ¿no? Y resultaba que era Torre Nilsson para hacer un comercial, ¿no? Él en sus últimos días y yo muy niño. O sea, de ahí a acá he transitado prácticamente todo, ¿no? Desde la producción de teatro, televisión, por supuesto, radio, y los contenidos audiovisuales. Pero entrar al mundo del cine y tener la posibilidad de ver tu primera película en una pantalla grande, y en el caso mío, en el Cursal de San Sebastián, te diría que me cambió para siempre. Claro, claro, sí, me imagino, sí, es una experiencia muy fuerte, sobre todo en esa sala, ¿no? Como vos decís, ahí es el ritual del cine en serio, sinceramente. No, y te da la posibilidad de asistir a una función de estreno con un público, digamos, que no te conoce y que va a ver la obra y que cuando termina te aplaude o no, pero si te aplaude y vivís sensaciones que guardás en el corazón para siempre. Eso lo compartí con Germán Martitegui cuando hicimos Tegui, o con Pablo de Don Julio también al año siguiente, y de alguna manera para mí es algo que yo estoy abrazando de ahora en adelante, ¿no? O sea, no, esto sí no me ha tocado ya de chico, ya no soy chico, pero sin embargo tengo el entusiasmo intacto para desarrollarlo plenamente. O sea, estoy muy enamorado del mundo del cine y de las vinculaciones que hoy en día tiene el mundo del cine, como el hecho de todo lo que tiene que ver con series y demás, que está muy dentro del universo cinematográfico y no de lo antes conocido como universo televisivo, ¿no? Sí. O sea, de la narrativa, de la posibilidad de filmar, de dirigir y de contar historias. Exactamente. Ahora, bueno, recién mencionabas la experiencia de la televisión. ¿Vos estás identificado con los cambios de paradigma de la televisión de los 90, ¿no? Digo, la aparición del rayo, los primeros años de CQC, desacartonando y reformulando el medio? ¿Cuándo sentiste que ese medio ya no te representaba? Te diría que cuando lo dejé, cuando se terminó el Rayo, mejor dicho, yo ya estaba viviendo en España, había hecho el Rayo España también, y me tomé prácticamente 2 años sin hacer nada, me dediqué a poner música en bares de jazz y otra historia, y cuando volví a trabajar, volví a producir, empecé a producir seriamente, porque antes, digamos, producía, pero era básicamente alguien que estaba delante de cámara, y produje las cosas que yo quería ver, o los proyectos que quería que tuvieran luz. Y ya en ese momento empezó a haber un concepto, un criterio narrativo que era distinto, que era antagónico a lo que nosotros habíamos marcado como un sello, que tenía que ver con una velocidad, con un movimiento de cámara, con un tipo de edición, con un humor, y realmente yo lo que quería hacer era algo completamente distinto, donde, digamos, las acciones fueran lentas, las cámaras fueran pausadas, donde fuera orgánico, y bueno, después al poco tiempo empezó a haber también cambios tecnológicos que me permitieron trabajar con un criterio cinematográfico, y a partir de ahí todo se empezó a encaminar. Ahora, Alfred, ¿había un director de cine sin la gastronomía en el medio? ¿Cómo? ¿Había un director de cine sin la gastronomía en el medio? ¿Si lo había? Sí, para vos. Vos sí. Podías, sin esto que estás desarrollando tan particularmente relacionado con la gastronomía, ¿te planteabas, ser director de cine sin ese concepto en el medio?
Yo creo que son como puentes, ¿no? O sea, tal vez a veces yo doy demasiadas vueltas para llegar a los lugares, en general, puede pasar. Y creo que la gastronomía es un camino de vinculación con la ficción en este caso, ¿no? O sea, como que el camino conduce hacia ahí. Y así como la televisión me llevó al cine, el cine documental me va a llevar al cine de ficción. Me parece que ahí es hacia donde apunta todo, porque la realidad es que ya desde que yo hacía televisión, después del Rayo, cuando empecé a hacer mis propias producciones, que hice el programa del show de Débora, hice uno con Milo Lockett, hice uno con Julieta Ortega, ya el criterio era trabajar con personas vivas, reales, con su nombre, pero con un criterio de personajes y generar muchos paradigmas de ficción dentro de un programa de no ficción. Y hacia allá voy. O sea, justamente a veces los problemas que yo me encontré en el caso, por ejemplo, de Don Julio o cosas por el estilo, es que realmente yo quería empujar los límites mucho más allá de lo que los mismos protagonistas me decían, sí, pero yo no soy un actor, o yo no quiero, ¿viste?, exponerme, porque estás hablando de mi vida como si fuera un hecho literario, y es mi vida. Y entonces ahí entendí que, digamos, en un punto iba a tener que cruzar esa línea. De hecho, si vos pensás, si te fijás en Purity, es una película que prácticamente podría ser una ficción. Sí. Bueno, hoy también la línea entre ficción y no ficción es muy delgada, ¿no? En los contenidos audiovisuales. Cada vez están más imbricados unos con otros. Y eso da muchas posibilidades. Alfred Oliveri, muchísimas gracias por compartir el estreno internacional de Purity y bueno, ya volveremos sobre el tema entonces cuando se pueda ver aquí en Argentina. Sí, te agradezco muchísimo, Julia, por tu labor, por estar siempre apoyándonos, por estar en los lugares, estar en los festivales, estar acompañando estas historias y ojalá mañana tengamos buenas noticias en la entrega de premios de Málaga y por supuesto también cuando ya podamos hacer llegar estas películas al público para que las puedan disfrutar en su casa o en el cine. Bueno, crucemos los dedos entonces. Gracias, Alfred. Un abrazo. Saludos, adiós. Seguimos entonces con noticias. Tenemos varias noticias. La novedad más importante de esta semana es que se presentó el protocolo para el sector audiovisual, que consiste en normativa para el rodaje, grabación y postproducción de contenidos audiovisuales para cine, televisión y plataformas. En la elaboración del documento se contó con la participación de las cámaras, las asociaciones y los sindicatos, lo que, bueno, le otorga una legitimidad invaluable e histórica, ¿no? La articulación de un protocolo para retomar la actividad era uno de los requerimientos que las diversas entidades relacionadas con la industria audiovisual venían planteando. Y así que bueno, esto ya se ha hecho realidad, ha sido presentado. Estuvieron entre otras autoridades el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso, el subsecretario de Medios Públicos de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Claudio Martínez, y el vicepresidente del INCA. Seguimos con más novedades. Del 10 al 14 de septiembre se va a llevar a cabo la 20ª edición del Festival de Cine Alemán, que se va a realizar en modo virtual. Este año, bueno, en forma excepcional, el festival va a poder verse en forma gratuita y para todo el país a través del sitio www.cinealeman.com.ar. Allí se van a encontrar con todos los detalles de la programación de esta muestra que, como sucede año a año, tiene una variada oferta de películas recientes del cine alemán y que realmente valen la pena ver, muchas de ellas premiadas en festivales internacionales de primera línea como San Sebastián. Películas, ya que hablamos de San Sebastián, digamos que películas de 6 directoras mujeres y de 3 hombres van a competir en la sección Perlac de la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se va a realizar del 18 al 26 de septiembre. Esto la verdad que es un hecho inusual y muy auspicioso en cuanto al porcentaje de participación femenina
en una sección competitiva de un festival internacional clase A. Perlac va a constar de 9 títulos seleccionados y procedentes de festivales internacionales como Cannes, Venecia, Deauville o Sundance. Así que bueno, esto es un hecho que saludamos auspiciosamente. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. ¿Estás pensando en empezar a estudiar? Taller Imagen es la única escuela cooperativa de cine, multimedia y nuevos medios de Buenos Aires. Carreras terciarias con títulos oficiales, cursos y especializaciones cortas, en un ambiente inclusivo y colaborativo. Vení a Taller Imagen y descubrí una forma diferente de aprender. Conoce más en nuestro sitio web www.tallerimagen.edu.ar y encontranos en Instagram como @tallerimagen. Bueno, y ahora recibimos a otro invitado que tenemos en el programa de hoy. Raúl Perrone presentó hace 2 años Corsario. Es una película que, bueno, fiel a su necesidad de innovar y explorar estéticas desconocidas, experimentó a través de una cámara estenopeica. Corsario se va a conocer ahora, el jueves 3 de septiembre, en la plataforma Cinear. Y Raúl Perrone está con nosotros. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, encantada de recibirte aquí. Mira, antes que nada, y bueno, para desasnarme, ¿qué es un estenopo? ¿Y qué significa? La estenopeica es una cámara muy antigua que únicamente podía sacar fotos, pero en cámaras analógicas. Sería una cámara en la cual no tiene ni foco ni lente. Por lo tanto, no tenés ningún control sobre la imagen. Trabaja con la luz que entra. Uh-huh. Entonces se han hecho estereopos con película analógica, con caja de fósforo, todo, son cosas muy interesantes para probar, pero nunca se había usado en una cámara digital. La primera vez que se usó fue esta, porque es muy muy difícil. Tenés que sacarle el lente a la cámara y tenés que agujerear la tapita de la cámara y atrás se le pone una película. Entonces lo que hace es calcular la entrada de luz. Sin sol no podés filmar, y entonces es prueba y error, pero bueno, después el resultado para mí quedó súper bello, pero llevó mucho trabajo la investigación y llegar a eso, digamos. Me imagino que sí, o sea, estéticamente es muy muy interesante y muy atractivo todo lo que se ve en Corsario, pero sí, un trabajito en el que te metiste, por cierto, arduo, ¿no? ¿Y cuáles fueron las posibilidades y las limitaciones del uso de la cámara estenopeica? Bueno, las limitaciones un poco están contadas en lo que te dije recién, que digamos que tampoco el que haya mucho sol te garantiza que tengas una buena imagen, digamos. Lo que hay que hacer es después empezar a conocer la cámara y saber de qué manera tenés que filmar para lograr una imagen más o menos que sea visible, que no sea todo fuera de foco. Y nosotros llegamos a un grado, casi te diría, de conocer la cámara, que es que sabíamos que teníamos foco y que estaba bárbaro. Por ejemplo, en planos muy generales es casi imposible que lo puedas lograr, y nosotros de alguna manera tratamos de llegar a eso. Así que y después las cosas buenas que tiene es que para mí que siempre me gusta con esta cuestión de hacer películas y ser tan prolífico como dicen por ahí, me da la posibilidad de poder seguir investigando al cine, porque me parece que hay todas cosas muy parecidas a todo, y bueno, de alguna manera yo quiero ir por la vereda de enfrente, como siempre, y me parece que es muy bello eso. A mí eso me emociona, y la he visto algunas personas antes de que empezara a rodar por los festivales, y nunca se dieron cuenta que estaba hecha. Después tuve que empezar a poner ese texto a mano diciendo que la había hecho con un estenopeica y demás, porque se pensaban que era fílmico o una película vieja encontrada. Claro, bueno, esa es la estética que domina Corsario, ¿no? Ahora, Corsario es, entre otras cosas, un homenaje a Pier Paolo Pasolini. Sí, claro, sin nombrar. Un homenaje, pues, claro, tan explícito que hasta el protagonista es asombrosamente parecido. Sí. ¿Cómo fue encontrarte a este actor y en qué consistió el trabajo de marcarle determinadas situaciones y movimientos
en estas circunstancias de filmar con una cámara estenopeica? Sí. Bueno, mira, yo en mi película anterior, en Ituzaingó-Verità, que estuvo en el Bafisi en el 19, bueno, en esa película yo había, como transcurría toda de noche y en fiesta, ya había puesto ahí a este personaje, muy frontalmente sacando fotos y siempre reunidos ahí en la fiesta. Y me gustó, es un alumno mío, y me gustó tanto que después, bueno, cuando empecé a pensar en la película con la estenopeica y demás, dije, bueno, a lo mejor es hora de cerrar, ¿viste? Me gustan mucho las trilogías. Y como ya había hecho, en el final de Pendejos había puesto un poema de Pasolini, después hice Ragazzi, que tomaba al chico que lo había matado y los chicos esos en el río, me pareció que esta era una manera de terminar y ya directamente saqué de la otra película esas imágenes que tenía e hice pensé esta película, pero que en realidad es como si Pasolini viniera a visitarme a mí, es toda una... Yo jamás me atrevería, porque tampoco me interesa hacer una biopic sobre Pasolini, ni sobre nadie, digamos. Pero me gusta esta cosa de jugar, a confundir un poco, si querés, porque de hecho, ya desde el momento en que está Pasolini haciendo un casting a chicas y chicos, o chicas chicos, ya sabemos que no puede ser Pasolini, no coinciden las épocas. Sí, pero ese parecido tan notable que tiene es justamente el juego que plantea esas escenas, que plantean esas escenas de Corsario, ¿no? Claro, sí, eso está pensado. Claro, me imagino que sí. Hay en este personaje una utilización obsesiva y casi maniática de la cámara, una necesidad de registrar todo en tiempo real. ¿Hay algo de autorreferencial en eso, Raúl? Sí, siempre creo que lo hay, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Casi siempre algunos directores solemos decir que casi todos los personajes de la película que nos habitan somos nosotros en alguna medida. Esta cuestión de, no específicamente en lo que hace el personaje, pero sí esta cuestión del tipo de querer filmar y estar a la búsqueda de lugares y esto yo lo hago habitualmente. Yo es una de las pocas cosas que extraño ahora en cuarentena, ¿no? Ir a Ituzaingó a caminar con gente que labura conmigo para siempre buscar lugares nuevos, buscar personajes en la calle, gentes en los bares, y yo laburo de esa manera, más allá de trabajar con mis alumnos y con algunas otras personas que me escriben y actores no conocidos o actores de under o gente que les doy oportunidades, pero digo, eso es el trabajo de poder encontrar gente, caras nuevas, digamos. A mí lo que me gusta es que la gente vaya al cine no, bueno, o cuando va al Bafisi, pero que no diga, mira esta Franchella. Claro. No al menos en mi cine. No. Son personajes, caras en las que uno puede reconocerse como espectador, pero es cierto, no son las figuras del mainstream, justamente, las que habitan tu cine. No, sí, a mí siempre me pareció que eso me corría del eje de la película en sí. Yo no sé, cuando la gente dice voy a ver una película de Darín, ¿por qué va a ver una película de Darín? Hay alguien que hizo la película de Darín. No entiendo eso yo, o sea, no existiría Darín si alguien no lo llama y lo filma. No, digo, claro, con todo respeto, pero viste, la gente común, yo decía, voy a ver la película de Darín, voy a ver la de Natalia Oreiro, voy a ver esta, voy a ver otro. Bueno, yo no encajo en eso, digamos, me gusta ir y no saber quiénes son los que están actuando a veces, ni tener ninguna información previa tampoco. Pero bueno, es lo que uno elige. Y me gusta que la gente tenga empatía con esos personajes que están viendo ahí, ¿no? Sí, al mismo tiempo, en esto que decís, también está mucho la influencia de la televisión, ¿no? En esas caras, figuras de la televisión, reconocibles a través de la televisión, y bueno, tu cine pasa por otro lado. Claro. Pasa más por el cine. Sí, no, yo lo que creo que a veces también eso, de alguna manera, en el caso anterior, también me da la impresión también que como que le resta un poco en el sentido de que, viste
que a lo mejor ya no se sorprenden mucho si van a ver a determinados actores que ven en la televisión. Es contradictorio, ¿no? Porque los van a ver porque les gusta, porque lo ven en la tele, pero después lo que hacen es una cosa quizás absolutamente distinta a lo que lo suelen ver. Entonces yo no sé si eso ayuda a veces a una película si no te corre del foco de ver únicamente a ese personaje y no estás viendo lo que pasa en la película. No entiendo mucho eso. Habría que preguntárselo a alguna persona que mira ese tipo de cine, a ver qué le pasa con eso, ¿no? Sí, y bueno, también está instalado el concepto del Star System, ¿no? Sí, claro. desde tiempos inmemoriales, y bueno, ahí también influye mucho cuando uno se corre, como en tu caso, de esas referencias y apuesta a otras cuestiones, ¿no? Claro. Ahora, Corsario también tiene una referencia a los jóvenes, esos, los famosos pibes de Perrone, ¿no? Que son una de las recurrencias de tu filmografía. Mira, casi terminás de decir el título de algo que voy a hacer. Sí. Bueno, ahora vamos hacia eso. Pero más adelante. Claro, dame un poquito de tiempo. ¿Cómo es el proceso de selección de estos pibes que son no actores para convertirlos justamente en protagonistas de tus historias? Y eso es lo que más me gusta, ¿viste? Eso es una cuestión que es una cosa que hago desde que tengo 19 años, cuando empecé a ser Super 8. Siempre tuve esa cosa de creerme lo que está pasando. ¿Sí? Yo soy un enfermo de creerme lo que veo y de tener empatía, de que me doy cuenta de la sobreactuación, de planos que ya uno se da cuenta que ya se vieron 20.000 veces. Y la cuestión de los pibes pueden estar bien en la calle, o generalmente son gente que conozco, bueno, en su mayoría muchos son gente que ha pasado por mi taller o del taller, pero siempre he trabajado con gente que me rodea. En la época que dibujaba en tiempo argentino, digamos que era la época de los 90, Labios, Gracias a Dios y todo, en lo que trabajaba con gente que laburaba en el diario, digamos, gente que pululaba por ahí por Palermo, que yo conocía, que estaban en el canal también ahí de Ornequian. Siempre, cuando pensé en hacer películas, siempre pensaba en alguna cara que ya había visto y después le decía, mira, che, voy a hacer esto, te coparía, vos lo hiciste. O sea que es como al revés, ¿viste? Es como que ves primero la cara y después y si los conoces mucho más, ¿no? Decir, bueno, a veces ya directamente he pensado cosas como esta, la de Corsario, con Martín, que así se llama, pero ya fue escrito como para él, digamos, ¿no? Es decir, y ya tenía también la pauta de que jamás le dije que, por ejemplo, él no vio películas de Pasolini, hasta ahora sí, pero en su momento dije, ¿viste algo? No mires, no busques documentales de Pasolini, no quiero que ni camines, ni que lo imites, nada, pero digamos, entonces yo le marcaba exactamente qué era lo que quería, porque yo sí lo tenía muy visto a Pasolini. Claro. Pero no quería, ¿viste? Porque la imitación a veces, y sobre todo cuando no son actores, o así lo sean, y por ahí vos que tenés un ojo avisor, que vivís de mirar películas y demás, me parece que se darían cuenta. Y no sé si me gustaría mucho eso. La maqueta, ¿no? Justamente, sí. Escapar también de esa fórmula. Y la imitación, ahora, bueno, vos te das cuenta que está imitando, ¿viste? La manera de caminar, ¿viste? Entonces después eso se come al personaje. Sí, totalmente, sí. Ahora, bueno, mientras nosotros estamos hablando, en Brasil se está estrenando tu película más reciente, justamente, Algunos pibes. Sí, se estrenó ya el 20 y hasta el día 30. Sí, hoy hicimos un Instagram en vivo después de una de las pasadas. ¿Y en qué consiste? Contanos, Algunos pibes. Mira, Algunos pibes nació del encierro. Fue el principio de la pandemia, cuando dije, bueno, ahora ya no sé si sabrás que yo filmo únicamente los viernes. Dije, bueno, no, eso no sabía. Bueno, porque después doy mi taller los sábados y lunes, entonces y mucha gente trabaja, entonces yo filmo únicamente los viernes porque así también, porque después sucesivamente edito hasta el próximo viernes, digamos. Y digo, ¿qué voy a hacer ahora, no? Porque no poder salir a caminar y ver y filmar con el celular y eso.
Y entonces entré a limpiar discos rígidos, como mucha gente se ha puesto a limpiar, a acomodar y demás. Y empecé a darme cuenta de algunas cosas, que había muchos planos de películas que hice en el 2006, 2008, que no había puesto, que precisamente eran de pibes, son de 2 o 3 películas que hice en aquel entonces, ¿no? De bonus track, 180 grados, son películas de pibes skater, algunos pibes biker que andan en bicicleta en la plaza. Y después estaba hablando, ya estaba en contacto con unos pibes que posiblemente empezaba a querer filmar, porque suponíamos que iba a pasar todo esto muy rápido. Y bueno, después los pibes estos me contaron que ya son como algunos skaters casi profesionales, que en algún momento habían ido a Nueva York en el 2014 o 15 a un viejo puente en Brooklyn que ya no existe más, a donde se juntaban todos los skaters de todo el mundo, y ellos estuvieron filmando. Entonces me cedieron esas imágenes, que así sueltas no eran nada, y bueno, yo con todo eso armé una película, digamos, una película con 4 historias muy cortas, si querés, pero que tampoco tienen como importancia. Es una película en general, se llama Algunos Pibes precisamente por eso, son todos pibes que andan o en skate o no, o los que están en bicicleta, o pibes simplemente que están caminando por la calle. Y de eso armé esta película, que realmente me gustó mucho hacerle. Bueno, y en el Festival ECRA casi siempre me llaman todos los años, y había estado Corsario el año pasado, y ahí ya estuvo en la competencia oficial. Así que bueno, ¿y estás terminando otra película? ¿O no? Sí. ¿O no? Sí, tengo 2 películas en realidad, ya una ya terminada, que pensábamos ya mandar a algunos festivales para afuera, que se llama Sean Eternos, que también son sobre pibes muy marginales, pero muy marginales, que han tenido abusos de chico y demás, y son de un desarrollo social de acá de Ituzaingó, y entonces yo quería mostrarlos, pero no en su entorno, digamos, no de violencia y demás, chicos muy chicos, 17, 18 años. Y entonces hay como un relato arriba de la película que cuentan en primera persona, que me contaban a mí, ahí yo no los muestro, que eran perseguidos por la policía, que empezaban a robar porque los padres le pegaban, porque no les interesaba, pero la película los muestra como chicos comunes que van a una colonia de vacaciones y se juntan con otros pibes y bueno, ahí juegan, nadan, se divierten. Entonces hay un contraste muy fuerte entre lo que escuchamos en off y lo que pasa. También es muy poética la película también, pero siempre trato un poco de escaparle a la viudedad, ¿viste? No porque esos chicos tengan esa vida me va a gustar que, bueno, mostrarlos eso en su entorno tan violento y que ya bastante la pasaron, digamos, ¿no? Entonces, por eso se llama Sean Eternos, ¿no? Bueno, más de 60 películas, no sé, ¿hay algo en tu vida que no sea pensar en el cine? Bueno, acá sí, Deportivo Morón. Pienso otras cosas, pero no puedo dejar de hacerlo. La verdad que es una necesidad que tengo muy grande. Pienso en cine, pero igual hago otras cosas. Tengo mis talleres, pero me gusta mucho la faceta de editar me gusta. Yo en realidad filmo bastante rápido, pero después edito 5 o 6 meses. Es una cosa que me gusta mucho, me obsesiona y me hace tener la cabeza ocupada y es artesanal, ¿viste? Porque lo hago todo yo casi. Entonces eso es una cosa que me gusta mucho y no pienso cambiarla. Bueno, perfecto. Me encanta eso. Raúl Perrone, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estaremos esperando entonces el estreno de Corsario el jueves 3 en Cinear. Gracias, bueno, un abrazo. No, a vos, Julia, muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos. El Festival de Cine Alemán cumple 20 años y esta vez es online, del 10 al 14 de septiembre. Vas a poder disfrutar lo mejor de la cinematografía alemana desde cualquier parte del país y de forma totalmente gratuita. No te lo pierdas. Kino en casa. Te esperamos en cinealeman.com.ar. Vos pones el pochoclo, nosotros ponemos las películas.
entonces con los estrenos de mañana jueves 27 de agosto en Cinear. Estos son La maldición del guapo, la comedia de Beda do Campo Feijó, protagonizada por Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti y Malena Alterio. Matar al dragón, de Jimena Monteoliva, con Justina Bustos, Guillermo Fenin, Luis Machín y Cecilia Cartasegna. Desde el viernes 28, allí en Cinear, Con nombre de flor, un documental de Karina Sama. Terrible, un largo infantil para el público infantil que marca el regreso de Alejandro Malovicki, y El padre de la patria, una docuficción de Pablo Spátola en torno a la figura de Santiago de Liniers, que bueno, es un personaje incómodo, pero para la historia oficial argentina pasó de ser un héroe a un traidor en poco tiempo. Pero aquí en El padre de la patria aparece su propia voz por medio de cartas inéditas. Recuerden toda esta información, todo lo que vamos comentando aquí en el programa, pueden seguirlo a través de nuestro portal de noticias www.gpsaudiovisual.com. Y ahora vamos entonces a nuestra siguiente entrevistada. Jimena Monteoliva es la directora de Matar al dragón, una historia de pesadilla que cuenta el reencuentro de dos hermanos de 25 años después de haber sido separados cruelmente. Elena, el personaje a cargo de Justina Bustos, y Facundo, Guillermo Fenin. Matar al dragón se estrena mañana en Cinear TV. Y ahora estamos con Jimena Monteoliva. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, definimos Matar al dragón como una historia de pesadilla. ¿Cuál fue el punto de partida de esta pesadilla, Jimena? Sí, es que en realidad fue eso, una pesadilla. Diego Fleischer, el guionista de la película, tuvo esta pesadilla. En lo que él soñó, él era el protagonista de la historia y en ese sueño, él junto con su hermano, con quien se encontraba años después, tenían que ir a salvar a las sobrinas de Diego, digamos. Como él soñó toda esta historia, como de principio a fin, con su nudo, desenlace, todo, lo plasmó directamente en un guión. Entonces, esa pesadilla se convirtió hoy en película con algunas salvedades. Cambiamos el género del protagonista, lo hicimos más fantasioso, lo insertamos en el mundo fantástico. Por esa pesadilla que él tuvo es como de pe a pa lo que se cuenta en la película. Ajá. Ahora, bueno, Matar al dragón narra la historia de una mujer que desapareció siendo niña. Lo hace en clave de género fantástico y de terror. ¿Es una forma metafórica de hablar de la desaparición de chicos? Claro, cuando Diego me trajo el guión, a mí me pareció que sería mucho más rico para esta historia cambiar el género y que fuera una mujer la que desapareciera. Porque me parecía que como que sumaba un montón de metáfora a esa historia y había mucho más en esa trama si eran solamente las nenas las que desaparecían, porque me interesaba mucho contar eso, digamos, si bien lo estoy contando en términos de fantasía y de cuento de hadas, pero bueno, es una realidad que vivimos a diario, entonces contarlo así me interesaba mucho, me parecía que era como, a mí me daban ganas de hacerlo más así y no tan realista, ¿no? Porque además, bueno, en esta historia había una bruja y un virus que se expande, qué sé yo, entonces dentro de ese código contarlo metafóricamente como un cuento me parecía que era divertido, pero sí, hay mucho o la intención era esa, la de contar la realidad hoy de lo que pasa a diario, porque todos los días desaparece una mujer en este país y en muchos otros países también, pero sí, esa era la idea cuando la pensamos. Uh-huh. Te voy a pedir, Jimena, si podés acercarte un poquito más a tu teléfono, cambiar la posición, porque por momentos se pierde la voz y no te llegamos a escuchar bien. Ay, tengo un problema con este teléfono, bueno, voy a hacer lo posible. A ver ahí si está perfecto, ahí se escucha muy bien. Listo, ahí voy. Ahí se escucha bárbaro. La desaparición de chicos, bueno, es un tópico abordado en el cine, pero desde otros géneros, ¿no? ¿Qué influencias o preferencias tenés vos para caracterizar tu obra como cine de terror?
Es que en realidad, para mí lo curioso es que lo engloban como dentro del terror, porque yo entiendo que las películas que he hecho tienen como elementos que son como del cliché del terror, pero para mí no son exactamente de terror las pelis que yo hago. Como yo siento que son más dramas, ¿no? Clementina, Matar al dragón, para mí hay toda una historia bien dramática que al utilizar y al valerme de estos elementos, pues por ahí se entran dentro de esta categoría. También porque es el cine que a mí me gusta, digo, yo en general veo películas de terror, me gusta verlas, y entonces, claro, enseguida las referencias que se me ocurren cuando pienso en una historia son las que he visto de adolescente o qué sé yo. Para pensar en Matar al dragón utilizamos mucho la imagen de las películas de Guillermo del Toro, por ejemplo. El laberinto del fauno fue como una de las que más utilizamos como referencia, sobre todo para contar desde el mundo, incluso en la paleta de colores y todo eso. Pero es inevitable, porque bueno, es el cine que veo también, ¿no? Así que eso, supongo, mucho Guillermo del Toro en esta ocasión. Claro, es cierto, el laberinto del fauno aparece como una referencia fuerte, sí. Ahora, sí. La película se exhibió en distintos festivales internacionales. ¿Y qué respuestas o qué devolución no previstas tuviste por parte del público? En general, mira, me pasaron dos cosas. Por un lado, me agradecieron en un punto que abordáramos este tema de una forma tan fantasiosa, ¿viste? Porque en general, en los festivales en los que estuvo, que somos festivales de terror, por ahí hay un terror más clásico el que se expone en estos festivales, y contar esta historia de una forma más como de cuento de hadas, a pesar del presupuesto que teníamos, que como siempre es muy acotado, pues me lo agradecieron mucho. Jimena, perdóname, ¿te volvemos a llamar? Porque sí, dale, se pierde mucho tu voz. Se ve que la señal está fallando. Bueno, dale, llamamos. Vamos a llamar entonces. Perfecto. Enseguidita, ¿eh? Dale, Estábamos diciendo entonces que desde el viernes entonces se va a poder ver Con nombre de flor, el documental de Karina Sama, Terrible, el infantil de Alejandro Malovicki, y El padre de la patria, la docuficción de Pablo de Santis. Eso desde el viernes en Cinear. Y a partir de mañana, Matar al dragón, de Jimena Monteoliva, con quien enseguida retomaremos la comunicación, esta historia de corte fantástico, de terror, protagonizada por Justina Bustos, Guillermo Fenin, Luis Machín y Cecilia Cartagena, y La maldición del guapo, una comedia de Beda do Campo Feijó, una coproducción con España, con Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti y Malena Alterio. En este caso es la historia de un hombre tan seductor como estafador, que lleva una vida tranquila tras haber cumplido condena por una antigua estafa que, le costó la relación con su hijo. Hoy ese hijo es un hombre honrado, ya un muchacho, que se va a ver obligado a pedir ayuda a este padre al ser víctima de un robo. Entonces, en esos carriles transcurre La maldición del guapo. Y ahora a ver si podemos retomar la conversación con Jimena Monteoliva. Jimena, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, espero que esta vez funcione porque directamente salí a la calle para hacer una señal. Bueno. Ojalá que me escuches bien. ¿Cómo la ves? ¿Está bien? Bueno, ahora sí, acércate vos, tu voz, en todo caso, al micrófono del teléfono, ¿no? A ver si ahí se escucha con más claridad. Perfecto. Entonces me estabas diciendo las respuestas no previstas que tuviste en los festivales, ¿no? Del público. ¿Qué pasó? Claro, eso, que por un lado pasó que me agradecieron el hecho de contar esta historia como si fuera un cuento de hadas, y si bien es una historia de terror y que se cuentan con elementos de terror, pero es más fantasioso, no es tanto tipo gore, o viste que eso siento que en ciertos festivales se agradece. Pero además, por otro lado, pasó que apareció la pandemia, apareció el coronavirus y todo eso, y una de las subtramas de Matar al dragón, este virus que se expande y que hace que haya como un grupo de infectados que están recluidos y sepultados y alejados del otro mundo. Entonces eso también, muchas de las preguntas tuvieron que ver con eso, como qué forma de... cómo Diego de alguna forma previó
Esto es muy loco, pero así que tuve sobre todo esas preguntas. Sí. Sobre todo, decías. No, sobre todo eso, sobre todo me preguntaron sobre esto, sobre el virus, sobre y sobre la fantasía, sobre la bruja, el cuento en sí. Claro. Ahora, bueno, estamos hablando entonces de en la historia, en la película hay un virus que se está expandiendo, ¿no? Y que fue premonitorio por parte de Diego Fleischer, el guionista. ¿Te inspira esta situación de la vida real y a la vez tan extraordinaria por la que estamos atravesando? En mi caso sí, lo que estoy haciendo más es escribir. Estoy como utilizando este tiempo para escribir. Estoy escribiendo muchas historias que yo no sé si en algún momento se convertirán en película, pero es medio inevitable porque es ciencia ficción lo que estamos leyendo. A mí me recuerda un montón de cuentos que he leído de J.G. Ballard. De hecho, he agarrado algún libro de vuelta para recordarlo. Es como, wow, esto es nada, es ciencia ficción. Entonces es inevitable estar encerrados escuchando lo que se escucha e intentando, nada, manejar la situación en tu casa para que nada se caiga a pedazos. ¿Viste? Sí, es muy surrealista. Es como, uno no se lo imaginaría en ninguna película tampoco. Así que sí, en mi caso me inspira, no sé si para bien o para mal, pero sí, estoy trabajando un poquito en eso. Algo sale de ahí. Claro, algo bueno va a salir entonces de toda esta experiencia. Ahora, vos te criaste viendo como referencias Blade Runner o El Resplandor, sí, me parece, ¿no? Sí. ¿Y cuándo pensaste formalmente que querías hacer este tipo de cine? Yo creo que no lo pensé ni siquiera hoy. Es como que ya a mi edad y teniendo un poco de años atrás, no tanto como directora, que recién empiezo, pero sí como productora, por ejemplo, medio que es inconsciente elegir las películas que elegimos también para producir, porque, o sea, no sé si es una elección que he hecho a propósito, ¿sabes? Pero sí son películas, todas las que produjo o las que he dirigido hasta el momento, que son películas que a mí me gustaría ver en cines. Entonces es como inevitable, viste que inevitablemente hago estas películas. O sea, no me encantan los dramas, me encantan las comedias, pero no sé si las haría yo, ¿entiendes? Como hay algo como de personalidad que siento que también inevitablemente aporto, ya sea como productora o bueno, como directora ni hablar, pero que solamente puedo aportarlas en este tipo de cine. Así que no es consciente, pero también es inevitable. Ahora, ¿seguís saltando obstáculos por el hecho de ser mujer y de dedicarte al cine de género? A mí todo el tiempo me preguntan eso y ya que te pregunten eso es porque hay un obstáculo, ¿viste? Como todavía no hay gente que no se puede creer que haya mujeres que dirijan cine de género. Como que no hubiera, hay un montón, pero todavía no están tan visibilizadas. Entonces que pase eso es como una prueba de que sí hay obstáculos y es como que de alguna forma las películas, por lo menos las que yo hago, de alguna forma siempre mencionan el hecho de que son un poco femeninas, ¿entiendes? Son películas de género, pero son películas con un tinte femenino. Que no lo digo como que sea una connotación mala, pero sí es observable. Así que yo siento que sí, que todavía hay obstáculos. Que se están saltando, me parece que cada vez hay más mujeres que hacen cine de género y que además reclaman un cine de género, nada, de categoría y con personalidad. Pero todavía nos falta un poquito. ¿Y hubo algún episodio puntual relacionado con matar al dragón? No que recuerde. Yo tengo también como una coraza que es como todo eso que me lastima, yo me olvido y tendría que hacer un poco de memoria, pero no que recuerde. Sí, por ahí es algún comentario de, pero si tú eres mujer, ¿por qué haces como algo así? Dice que comentarios de este tipo, sí, los he escuchado. Como, ¿por qué hago cine de género? ¿Por qué hago cine de terror si soy mujer? Como un poco más así, nunca nada más agresivo.
Pero sí, mucha mirada de por ahí de espectadores de cine de terror más clásico, ¿viste? Los que son más del cine de terror duro, que sí, que no les gusta nada. No les gusta nada que le metan. Una mujer no hace esas cosas, Jimena Monteoliva. Y claro, es como... y sí, siempre un gusto como una charlar crítica. con vos. Muchísimas gracias. Gracias y a ti, bueno. Julia. Te mando un beso grande y gracias por nada, a pesar de las interferencias, de haber podido mantener una conversación conmigo. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso grande, Jimena Monteoliva. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos estamos despidiendo de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Gracias a nuestros invitados de hoy, Jimena Monteoliva, con quien acabamos de conversar, Alfred Oliveri, que terminaba de presentar en Málaga su película sobre cine y gastronomía, Raúl Perrone, con quien también hablamos de su cine y de lo que va a estrenar ahora en septiembre y lo que está preparando. Como siempre, cerramos el programa dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, nuestra querida Mercedes Morán. Gracias a nuestros invitados y recuerden que toda la información que ponemos aquí al aire en GPS Audiovisual Radio la pueden seguir en nuestro portal de noticias www.gpsaudiovisual.com. Y antes de despedirnos queremos dedicarle el programa a todos los que hacen radio por los 100 años que se celebran mañana y por otros 100 años más. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino. Los esperamos el próximo miércoles a las 19. Chao. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.